Hermano, la gloria de Dios descienda sobre todos nosotros los que estamos aquí y los que están a través de estas plataformas escuchando este precioso mensaje que el Señor ha colocado en mi corazón para poderlo transmitir a ustedes. Y se lleva por título: La fe abre las puertas para los milagros. Es que sin fe es imposible agradar a Dios. Es que sin fe nunca vamos a recibir el milagro. Es que sin fe no veremos la gloria de Dios en nuestra vida. El texto bíblico está en Primera Reyes, capítulo 17, versículo del 8 al 16. Hermano, a veces nos preguntamos nosotros por qué mucha gente pasa tantas adversidades, afrontan tantas adversidades en su vida, tantos problemas en su vida, tantas tragedias en su vida, como hay otros que ni siquiera le pasa nada o son muy pocas las adversidades por las cuales puede pasar. Y uno le pregunta, pero ¿por qué, Señor? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no está viviendo esa persona y que la otra que no está viviendo esa comunión contigo, no está pasando por eso? Yo le digo algo: cuando Dios quiere hacer algo extraordinario en tu vida, tú vas a pasar por adversidades. Hay adversidades que son para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra formación delante de la presencia de Dios. La protagonista de hoy es una mujer viuda que vivía en una sociedad dominada por los hombres. Acuérdense cómo dominaban anterior los hombres a las mujeres, que no tenían derecho ni de hablar. Eran sometidas de una manera tremenda. Y esta mujer había quedado viuda. Imagínense quién lo iba a ayudar, aparte de que la nación estaba pasando una crisis tremenda, una adversidad grande, porque acuérdense que estaba cumpliendo la profecía de Elías, donde tres años y medio no iba a llover sobre la tierra. Los animales se morían de sed, no había alimento, porque todo se secó porque no llovía. Hermano, entonces ella tenía un hijo que mantener. ¿Cómo iba a mantener a su hijo si nadie la ayudaba? Nadie se acercaba a ella para tender la mano, y no porque no querían, sino porque había una tremenda hambruna en ese tiempo. ¿Por causa de qué? De que no llovía. Por eso que la lluvia era importantísima. La gente recogía la lluvia para los alimentos, para bañarse, para hacer todas sus necesidades. Pero como no llovía, ¿de dónde iba a salir el agua, hermano? Cuando la viuda Zareta encontró a Elías, ella pensó que nada más tenía la última comidita para ella y su hijo dejarse morir. Pero a veces nosotros, como ella, pensamos de esa manera porque nunca vimos que alguien nos tendió la mano. Nunca vimos que alguien dijo: hermana, aquí tiene una ofrenda, aquí tiene una ayuda. Y hermano, eso la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos, sobre todo nuestra familia y luego la familia de la fe. Lo dice la Biblia, no yo. Tenemos que ayudarlo, ¿sabe? Pero un simple acto de fe en esta viuda produjo un milagro poderoso en su vida. Un simple acto de fe en tu vida va a abrir las puertas para tu milagro. Ella confió en Elías y dio todo lo que le quedaba de comer a Elías, porque ella en su naturaleza confió en Elías. Ella aprendió a confiar en el Dios de Elías, aún sabiendo que el Dios de Elías no era el Dios de ella. Pero cuando tú tienes en tu alma esa bondad, ese amor, es fácil que la fe del profeta se contagiara en ella y ella empezara a creer en el Dios Todopoderoso que estaba amando y glorificando el profeta Elías. Entonces la fe es el paso de la promesa y la seguridad de que la vas a recibir. Oiga bien, cuando usted tiene fe, da un paso de la promesa. Y entonces cuando usted tiene fe, también tiene la seguridad de que usted va a recibir la promesa. Los milagros, hermanos, dice aquí la Escritura, parecen tan fuera de nuestro alcance. Uno dice: no, pero esto es imposible. ¿Yo de dónde? ¿De dónde voy a pagar el apartamento? ¿De dónde voy a traer una compra a mi casa? ¿De dónde voy a pagar el colegio de los hijos míos? ¿De dónde? Si yo no tengo de dónde. Hay uno que sí sabe de dónde fluyen los milagros. Cuando tú levantas los ojos al cielo, sabrás que de arriba viene la bendición. Dios usará ángeles aquí en la tierra para que te bendigan, para que te abran la puerta que tú estás necesitando en este tiempo. Pero necesitas tener fe.
Porque si no tenemos fe, Dios no puede obrar en nuestros milagros. Mira, nosotros a veces tenemos tan lejos el alcance de nuestra promesa. ¿Sabes por qué? Porque tenemos una fe débil. Como las ondas del mar, hoy creo y mañana no creo. Porque van pasando los días y dice, pero si no ha pasado nada, Dios no me ha resuelto nada, Dios no me ha entregado nada. Sigue creyendo que cuando Dios bendice, no bendice con cosas tan pequeñitas cuando sabe que tenemos un problema bastante grande. Cuando Dios bendice, resuelve el problema que nosotros estamos viviendo. Y muchas veces más de lo que estamos necesitando en el problema que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Pero yo te digo en este momento, no importa cuán grande sea tu milagro, ni cuán pequeño sea tu milagro, comienza con un acto de obediencia. La obediencia me afirma en la fe. Por eso tengo que ser obediente. Quizás no veamos la solución en este momento, pero demos el primer paso y esa es la fe. Ese es el primer paso que yo tengo que dar para que yo pueda recibir el milagro. Yo puedo testificarle a ustedes de miles de milagros que Dios ha hecho en mi vida hasta el día de hoy. Solo por un paso de fe, solo por creerle a Dios que Él sí puede abrirme la puerta, que Él sí puede abrir la ventana de los cielos y bendecir mi vida. Y si lo hizo conmigo, contigo y con todos, también Dios lo va a hacer porque todos somos hijos de Dios. Y Él no hace excepción de personas, a todos sus hijos los ama por igual. Simplemente necesitas tener fe. Y cuando venga un problema, solo mira al cielo y dile, Señor, en tu mano está mi problema. Yo no lo puedo resolver, pero tú eres el encargado de resolver todos los problemas. Conforme a tu voluntad, no a mi voluntad, Señor. Lo interesante de esta historia también es que Dios manda a Elías que salga de Sarepta y se vaya a la tierra de Sidón y Tiro que reinaba. Adivina quién estaba allá, el papá de Jezabel. Y Dios lo manda para allá y aún así el profeta le obedece a Dios y va para allá. Porque aunque Dios te mande a la boca donde están tus enemigos, Dios va a ir contigo y nadie estará frente, ni nadie podrá tocar tu vida porque Él va como poderoso gigante, allanándote el camino y guardándote de todo obstáculo que se quiera levantar en contra de tu vida. Así que no te des miedo, sino que te adelanta y ve con fe. Pero el profeta era el que iba a alimentar a la viuda y a su hijo. Y él dice, pero ¿cómo? Si él viene a quitarle la comida. No, él no vino a quitarle. Eso es una prueba de fe que Dios hizo pasar a la viuda de Sarepta para que pudiera recibir la bendición que estaba esperando. Hay momentos en que Dios te da una prueba de fe que tú tienes que pasar por ella para alcanzar la bendición que tú estás esperando en este tiempo. Le digo algo, hermano. Él de pronto pensó, uy, me van a mandar una viuda bien pudiente, una vida millonaria, una vida que me pueda sustentar como yo me lo merezco, como el profeta de Dios. Y Dios lo bajó de esa nube. Dios lo mandó a una vida bien pobre, que nada más tenía un puñadito de harina y un poquito de aceite en un frasco. Ahí fue donde Dios lo mandó. Y para colmo era una viuda gentil, ni siquiera era judía, era gentil. Hermano, pero el Señor tiene sabiduría, el Señor tiene inteligencia y en su sabiduría le dice a Elías, ve a la casa de esa viuda pobre, allí donde yo te quiero mandar. Yo le digo a usted, hay veces que Dios lo ha mandado a uno por allá, por los barrios del sur, donde hay mucha escasez, mucha necesidad, pero también hay muchas cosas que pueden dañar nuestra vida. Y dice, no, yo no, eso no fue Dios el que a mí me habló, yo no voy para allá. Usted sí tiene que ir, porque si Dios lo mandó, porque ahí va a salvar a alguien que está en necesidad, a alguien que necesita una palabra de fe y de amor de parte de Dios. Cumpla como cumplió Elías. Y él le puede decir al Señor, no me vas a mandar donde esa señora no tiene ni para comer. Pero el profeta fue obediente y llegó donde la viuda de Sarepta. Hoy vamos a desarrollar 3 puntos muy importantes que tú y yo necesitamos para que los milagros de nosotros se permitan que se abra la puerta y podamos ser grandemente bendecidos. El primero, un milagro comienza con la obediencia a Dios. Vámonos a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 8 al 12. Amén. Vino luego a él palabra del Señor diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí.
He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mire que me gusta esto. Cuando Dios le dice a él: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. ¿Qué hizo el profeta? Se levantó inmediatamente. No le preguntó: ¿por qué me vas a mandar allá? Esa es la costumbre que nosotros tenemos. ¿Para qué es que yo voy a ir allá? ¿Qué es lo que voy a hacer allá? ¿Cómo voy a hablar allá? No, él simplemente se paró, se puso de pie y se fue allá a la casa de la viuda de Sarepta. Cuando Dios te da una orden, simplemente obedece, porque en la obediencia está la bendición. En la obediencia hay respuesta de Dios para tu proceso. En la obediencia Dios nos permite ser usados como vasos de honra para bendecir a otros. Entonces usted puede decir: bendecido para bendecir. Pero cuando usted se deja usar de Dios, y aquí vemos que el profeta era bendecido, pero fue a bendecir a otra, a una viuda que no tenía absolutamente nada. La obediencia trae bendición a nuestra vida. La obediencia hace que los cielos se abran en nuestra vida. La obediencia hace que la gloria de Dios descienda sobre nuestra casa. Hermano, la obediencia nos permite hacer lo correcto en todos los momentos de nuestra vida. Cuando usted es obediente es porque ya usted tiene fe y ya le ha creído a Dios, entonces obedece la orden de Dios. Nosotros necesitamos tener fe para ser unos verdaderos siervos de Dios, viviendo en la obediencia. Dios le había ordenado a la viuda que alimentara al profeta, dice aquí la escritura, ¿verdad? Que lo había ordenado, pero al parecer esta mujer no sabía absolutamente nada cuando el profeta llegó a donde ella. Y aquí dice la escritura que él, cuando la encontró ¿qué? Recogiendo leña, recogiendo para poder hacer la tortilla que tenía que hacer para ella y su hijo comer y dejarse morir. Mire la mentalidad de esta mujer. En ese momento ella no estaba viendo que el Dios de Israel podía hacer un milagro tan grande, porque ella en ese momento no tenía fe en el Dios de Israel. Acuérdense que ella no era del pueblo de Israel. Ella era del pueblo contrario a Israel, lo que éramos nosotros anteriormente, antes de llegar a los caminos del Señor, antes de no conocer a Dios. Era del pueblo gentil. Entonces, cuando usted conoce a Dios, se sale del bando gentil y se coloca en el bando de Cristo, de la familia de Cristo. Hoy somos la familia de Cristo, pertenecemos a la familia de Cristo. En ese momento Dios quería que ella pudiera entender, que ella pudiera aprender en ese momento que Dios la necesitaba a ella en su familia. Quería adherirle a la familia de Dios, a la familia de Cristo. Pero me encanta que esta mujer pudo rapidito entender lo que Dios quería hacer para ella. Pero aunque tú no puedas ver lo que Dios está obrando en tu proceso, porque Dios está obrando el proceso de ella, y ella todavía no podía entender qué era lo que Dios estaba haciendo en ella. ¿Cómo es posible que el Dios de Israel le diga a ella que no es su Dios, que lo poquito que tiene se lo dé al profeta? Y entonces, ¿cómo iba a quedar ella y su hijo? Se iban a morir de hambre. Pero sabes que cuando tú lo poco que tienes lo pones en las manos de Dios, Dios te lo multiplica. Dios trae bendición a tu vida personal. Entonces, hermano, esta mujer no sabía que Dios estaba obrando en su proceso, pero Dios estaba haciendo un trabajo perfecto a través del profeta Elías. Nos preguntamos, si Elías sabía que la mujer no tenía que ofrecerle, ¿por qué Elías llegó allá? ¿Por qué? ¿Sabes por qué llegó? Porque Elías primero tenía que tener fe, porque la fe obra a través del profeta en el momento determinado. Cuando tú le crees el mensaje que el profeta trae para tu vida de parte de Dios.
¿ya? Porque no es que el profeta, él habló y fue él el que dijo y fue él el que hizo milagros. No, es que equivocado estamos. Es que Dios usa al profeta como vaso de honra para poder bendecir a tu pueblo, para traer lo que el pueblo necesita en el momento determinado de su necesidad. Entonces nos preguntamos eso, hermano. Pero a través de la obediencia de él se pudo establecer la fe de la mujer, de la viuda. Tu testimonio va a hablarle a otro de quién es el Dios que tú tienes en tu corazón. Mi testimonio le va a hablar a ustedes quién es el Dios que yo tengo en mi corazón. Porque yo no puedo recibir una palabra y decir con la Biblia bajo el brazo que soy cristiana y mi actitud y comportamiento totalmente contrario al de un hijo de Dios. Y esta mujer nos da unas lecciones de vida que más adelante lo vamos a ver. No siendo del pueblo de Dios, se portó como si fuera una creyente del pueblo de Dios. Y los pueblos de Dios nosotros nos mostramos al mundo cuando tenemos un corazón hermoso, dadivoso, lleno de amor, ¿verdad? Que siempre tenemos las manos extendidas para bendecir. Si usted es amarrado, si usted no bendice, en su vida no va a pasar nada. Porque eso dice la Escritura más adelante, les voy a leer el versículo bíblico, que es mejor dar que recibir. Es mucho mejor. Además, Elías con seguridad pone la petición en las manos del Señor, pone la petición en fe. Señor, yo lo voy a hacer, yo voy a llegar hasta esta mujer. Y el sentido común, estaba hablando Elías, el sentido común acerca de la viuda decía que como ella no era ni judía, ¿cómo que yo le voy a entregar mi poquito de comida a un extranjero que yo ni siquiera conozco? Pero esta mujer le dio una lección de vida al mismo Elías, que aún sin conocerlo, ella le honró como profeta de Dios. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros honremos a nuestros profetas. Pero usted tiene que pesar la profecía si viene de Dios o no viene de Dios, ¿ya? Ciertamente, el poner la fe, la viuda, a una prueba extraordinaria, porque en una prueba extraordinaria, quitar lo poquito que tenía para comer ella y su hijo, el tomar y dar a un extraño, de la cual ella ni siquiera sabía quién era, ni no conocía, pero Hechos 20:35 nos dice una palabra puntual en esta mañana. ¿Qué dice? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordad las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero hay gente que es lo contrario, dame para mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí y nada para ti. Ahí no está funcionando nada que venga de parte de Dios. Qué bonito que usted reciba algo y lo comparta con los que están al lado suyo. Lo comparta con un hermano que no tiene. Eso es dar. Y cada vez que usted da, está sembrando en el reino de los dioses. Sí, dice que Dios sí escogió a esta mujer, pero Él la eligió no solamente para el milagro poderoso que quería decir en ella, sino para que ella trabajara en el milagro, para que ella sirviera en el milagro. Yo le decía ahorita, si usted no sirve en su milagro, no va a pasar nada. Dios la puso a ella que sirviera. La lección de esta mujer, dice aquí la escritura que estamos leyendo, trajo mucha bendición para ella y para su hijo. Porque cuando ella sirvió, no le quedaba más a Dios que bendecirla a ella por haber servido. Cada vez que usted sirve en la obra del Señor, Dios le va a bendecir a usted grandemente. Por eso es la importancia del servicio. Por eso Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino que yo vine ¿qué? A servir, a dar lo mejor de mí. Cuando yo actúo de esa manera, pues las bendiciones me van a alcanzar, porque aquí lo dice la Escritura, que las bendiciones me van a alcanzar. Ella no fue solamente elegida para calmar el hambre del profeta, ella simplemente fue elegida, hermano, porque Dios quería que esta mujer se llenara de fe. Yo conocía el corazón de ella. Hago una pregunta, ¿por qué si habían tantas viudas en Israel? Oiga bien esto. Habían tantas mujeres viudas en Israel, ¿por qué Dios cogió una mujer que no es del pueblo de Israel para bendecirla? ¿Por qué? Te doy la respuesta, porque Dios conocía el corazón de esa mujer. Y Él sabía que esa mujer iba a volver sus ojos a Él, iba a empezar a amar a Dios, iba a empezar a creerle a Dios, iba a empezar a vivir para Dios. Por eso Dios la escogió a ella entre muchas
y de un pueblo gentil que no pertenecía en nada al pueblo de Israel. Así que yo le digo, hermanos, tengamos mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque tenemos que condicionar nuestra conducta frente a las necesidades de nuestro prójimo. Para ella en ese momento, Elías era su prójimo. Y ella prefirió darle al prójimo que comer ella y su hijo. Hermanos, una prueba de fe tremenda. Esa prueba de fe es infinita. De hecho, Dios la deja escrita para que usted y yo aprendamos a desprendernos de las cosas. Hay mucha gente que atesora y atesora y atesora y atesora. Por eso dice allá en un versículo allá en Mateo, hermano, usted no sabe si esta noche vienen por su alma. ¿Para qué va a hacer otro granero más grande? Pues si no te lo vas a llevar nunca. Nadie lleva una mudanza en el cajón. Todo se queda aquí. ¿Para qué peleamos tanto por las cosas de aquí? Esta mujer dijo, bueno, si nos vamos a morir, toma el poquito y cómetelo. Lo entregó, lo dio todo, hermano, todo lo que tenía. Lo entregó. Cuando tú entregas todo lo que tienes, créeme que la multiplicación más grande va a venir para tu vida, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Mira, aquí los discípulos, cuando alimentaron a los 5,000, mira lo que dice la Escritura en Lucas 9:13. Él les dijo, dadles vosotros de comer, y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Imagínense, 5 panes y 2 pececillos, y enseguida ellos empezaron a hablar. Aquí no hay para eso. 200 denarios todo lo que hay. Vamos a comprar tanta comida para tanta gente. No podemos hacerlo. La razón. Nunca dejes entrar la razón en tu vida personal. No la dejes entrar, porque nunca vas a recibir un milagro. La razón corta la fe. Corta la bendición que Dios tiene para ti, mi hermano. No tenemos más que 5 panes y 2 pececitos. Qué fácil es pensar en lo que no tengo, en vez de mirar lo que tengo, que lo que yo tengo puesto en las manos de Dios será multiplicado. Lo que yo tengo en las manos de Dios, hermano, traerá gran bendición para mi casa y para todos los que están alrededor de mi vida. Yo tengo que poner todo en las manos de Dios. Esta mujer lo puso todo. Y cuando lo puso todo, los cielos se abrieron para ella. Pero no seamos tan negativos. Enseguida decimos, no tengo. Hermana, ¿será que usted no tengo? No deja ni terminar de hablar a la persona. ¿Qué es lo que te va a decir o qué ayuda te va a pedir? Porque le cierran la puerta inmediatamente. Dios a ti nunca te la ha cerrado, ni a mí tampoco. Y como hijos de Dios nunca podemos cerrar la puerta a nadie. Porque es mejor dar que recibir. Pero el resultado de esta mujer, cuando le entregó todo, fue extraordinario. El resultado de los 5 panes y los 2 peces fue extraordinario. Sobraron 12 canastas llenas, porque Dios siempre va a multiplicar lo poco que nosotros tenemos. La viuda le ha revelado claramente al profeta, ¿sabes qué? Profeta, yo no tengo cómo alimentar. Mira lo que tengo aquí. No me alcanza ni sino para medio probarlo mi hijo y yo, para dejarnos morir, porque no hay nada. Estoy en la absoluta miseria. No tengo más para darte. Los recursos míos se acabaron, se agotaron. Mi marido se fue y no me quedó nada. Nadie me puede ayudar en la nación porque todo el mundo está pasando situaciones como la que yo estoy pasando. No sé cómo ayudarte, hermano. No sé cómo bendecirte. No sé cómo entregarte. Por lo visto, no cree ni espera que alguien le proporcione algo. Es lo que está mostrándole ella al profeta Elías. Pero ella cree y estaba convencida, como muchas veces lo hemos convencido nosotros, que ya llegó el final de nuestra vida. Ya no me van a dar trabajo, ya perdí mi dinero, ya perdí la casa. Déjame decirte, ya el médico dijo que yo nunca iba a poder tener un hijo. Ya el médico dijo que yo nunca me iba a levantar de esta enfermedad. Yo te digo en esta mañana, la última palabra la tiene Dios. Y si tú le crees a Dios, Dios te va a levantar del lecho de enfermo, abrirá tu matriz, no perderás tu casa, llegará la bendición, llegará la provisión a tu vida personal. Pero eso necesita fe, porque sin fe no vas a agradar nunca a Dios. Y Dios no puede glorificarse en tu vida personal. Algo muy importante, lo que la lógica humana no nos permite a nosotros pensar y ver, fue lo que pasó en este día.
¿Cómo es posible que viene el profeta a pedirle lo único que tiene? Por lógica, el profeta debió decir, no, hermana, cómaselo usted y dele a su hijo, para que no mueran ninguno de los dos. Pero ella no sabía que a través de entregar lo único que tenía, Dios la iba a abastecer tan grandemente y a darle a ella tanta bendición que nunca en la vida le tocaría pedir a nadie que le diera nada, porque Dios había sido su proveedor. La provisión venía de parte de Dios. El segundo dice, un milagro se desarrolla cuando dejas de temer. Vamos a 1 Reyes 17, versículos del 13 al 15. Elías le dijo, no tengas temor, ven, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Fíjate que es importante eso. Yo me adelanté un poquito donde dice que aquí las viudas, no era que hubieran más viudas o no hubieran menos viudas allá, era que Dios iba a escoger una viuda para proveerla y para protegerla en medio de las circunstancias en que estaba. Dios lo quiere a usted proteger y también le quiere proveer, pero usted necesita de fe. Usted necesita entregarle a Dios. Usted necesita rendirle su vida al Señor. Y Él lo quería hacer de una forma especial con esta mujer que estaba en necesidad. ¿Por qué Dios envía a Elías a otro país cuando hay tantas viudas en Israel, como te dije ahorita? ¿Por qué la envió? Porque solamente había una entre todas las viudas que no era de Israel, que tenía el corazón como el de Dios, que sabía que ella iba a obedecer a la voz de Dios en su corazón y le iba a entregar, se iba a desprender de lo último que tenía para bendecir al profeta de Dios. Por eso el profeta le dice, no tengas temor. ¿Sabes por qué? Porque hay una promesa para tu vida. La harina no va a escasear, ni el aceite tampoco. Dios te va a proveer grandemente, pero ella tenía que creer la promesa. Y aquí empieza el trabajo del profeta para ayudarla a ella a poder descansar en Dios y a poder creer en Dios. Si nos preguntamos si esta mujer era creyente o no, no lo sabemos, pero se hablaba como una creyente, se comportó como una creyente, atendió al profeta y le dio honra como un creyente lo hace a su profeta. Porque, hermanos, los profetas necesitan honra. Por eso cuando Jesús hacía un milagro, decía, ve a donde el sacerdote y habla con él. Ve donde el sacerdote. Porque no todos son usados por Dios. Entonces Dios honra a los profetas. Dios honra a los pastores. Y aquí ella honró a Elías. Por haber honrado a Elías, Dios la bendijo. Mira, él trató al siervo de Dios con un respeto tremendo. Y también ella trató a Dios con todo el respeto, dándole honra también a Dios. Y eso le agradó en el corazón de Dios. Dios se agrada cuando tú eres así con los siervos del Señor. Se agrada porque es que los siervos del Señor trabajamos, es para nuestro patrón que se llama Dios. A Él le servimos. Y predicamos la palabra que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, el resultado no era que ella diera, el resultado era que ella se desprendiera con el alma de lo que tenía. Porque hay gente que, ay, coge, llévatelo. Eso no tiene bendición, ahí perdiste la bendición. Pero si usted con todo el amor y le das el detallito, con todo el cariño, con todo el respeto, ese sí tiene bendición de parte de Dios. Y eso fue lo que pasó con esta mujer. Se desprendió de todo su corazón, aún sabiendo que su hijo y ella iban a morir de hambre. Pero lo que pasa es que ella no conocía el propósito de Dios en su vida. Y es que las bendiciones de Dios son tan abundantes que Dios nos da más de lo que nosotros pedimos en cada circunstancia de nuestra vida. Mira lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, todo lo que te falta, Dios lo suplirá abundantemente. Solamente tienes que creerle a Dios, hermano. Solamente tienes que confiar en Dios y Dios abre la puerta. Dígame uno solo que se haya acostado sin comer un día.
Dígame uno solo que duerme en la calle, que es creyente, hijo de Dios, que duerme en la calle. Pero dice, no habrá justo desamparado, ni su descendencia que bendiga. La bendición nuestra alcanza a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, hasta nuestros tataranietos. Alcanza la bendición que a través de nosotros Dios nos da. Por eso es importante que usted se meta en el río de la fe, para que usted pueda recibir las bendiciones de la fe, porque si no, no las va a recibir. Y tenemos que admitir en nuestro corazón que la única explicación es que esta mujer buscaba sinceramente a Dios, porque de lo contrario, Dios no la hubiera utilizado jamás. Dios sabía que su corazón era sincero. Dios sabía que quería conocer al Dios de Elías. La teología que ella usaba no era perfecta, porque en ese momento que lo iba a conocer, pero su corazón sí estaba alineado al corazón de Dios. Mire lo que dice Isaías 55:6. Ella estaba buscando honestamente al Dios vivo. Quería conocer ese Dios que Elías tenía, porque Elías, con su forma de actuar, le mostró a ella quién era el Dios de Elías. Y eso es lo que tú tienes que hacer, y yo también. Mostrarle al mundo quién es tu Dios y quién es mi Dios al mundo entero. Un Dios de poder, un Dios de autoridad, un Dios compasivo, un Dios de amor, un Dios que no cambia ni tiene sombra de variación, un Dios que se mueve en favor de los procesos que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida. Ese es el Dios que yo predico, y ese es el Dios en el cual yo creo, porque son muchos y millones de milagros que hace Dios todos los días, aún por encima de la ciencia, aún por encima de la sabiduría humana. Dios sigue haciendo milagros hoy. Él es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos por siempre, que dice la Escritura. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Sabes? Que yo creo que así es, porque esta mujer demuestra a través de la fe que tiene en el corazón el hecho de darle la primicia al profeta. Cuando tú le das la primicia a Dios, la gente no sabe lo importante que son las primicias. Las primicias son sumamente importantes en nuestra vida, porque cuando usted da la primicia, usted le está dando el primer lugar a Dios de todo lo que usted recibe en su casa, de todas las bendiciones, porque el único que te bendice a ti es Dios. Porque si a Dios no le place que te levantes, no te levantas. Si a Dios no le place darte una nueva fuerza, no la tienes. Dice que Él da fuerza al que no tiene ninguna, que Él da nueva fuerza al que está cansado, que Él nos ayuda a levantar. Hermano, todo lo que somos se lo debemos a Dios. Hermano, creo que esta palabra que Dios le dio de instrucciones a Elías, y las instrucciones que Elías le dio a esta mujer, ambos cumplieron las instrucciones. Cuando Dios te da una instrucción, cumple la instrucción, porque esa instrucción es para bendecir tu vida, es para abrirte el camino. Estás esperando una puerta que se abre, Dios te la va a abrir. Dios te va a bendecir grandemente, pero tienes que recibirla, tienes que atesorarla, tienes que creerle para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, en tu casa, en tu familia. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros todos los días. Entonces, hermanos, Dios compara esto con una palabra que Jesús dio anteriormente en Mateo 6:33. Hace énfasis. Él le dice, el profeta le hace énfasis a esta mujer: hazme a mí primero. Mira lo que le dijo: hazme a mí primero. En otras palabras, si acaso queda algo es para ti. Pero como lo que tenía ella era una porción muy pequeña, eso no le iba a alcanzar para ella y para su hijo. Simplemente era para el profeta. Pero eso hace una analogía también aquí con Mateo 6:33, que es una palabra muy conocida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta mujer buscó el reino de Dios primero, y luego la justicia de Dios, y después vio la añadidura, que fue cómo Dios la prosperó a ella en el proceso de su vida. Hermano, la justicia es importante. La gente dice: busca primeramente el reino de Dios y seremos prosperados. ¿Y dónde quedó la justicia? No se coma la justicia, porque no se puede comer la justicia. Tengo que ser justo conmigo mismo y hacer justicia con todos los demás, para que las bendiciones me alcancen a mi vida en este tiempo. Y aquí con esta mujer, hermano, viuda, dice aquí la Escritura que en realidad ella, en vez de estarle dando a Elías, le estaba dando al Señor la primicia, lo único que ya quedaba en su vida personal. Cuando tú le das a Dios, aunque sea lo único que tengas,
Dios te va a dar hasta sobreabundar, porque aquí lo hizo con ella, y tan ella fue hija de Dios como tú y yo somos hijos de Dios en este tiempo. Para ella representaba todo lo que tenía. Ya no había más nada para ella, no tenía nada que hacer. Pero vemos que lo que menciona aquí el rey, que se menciona de Elías, y es muy poco lo que usted encuentra en la Biblia de Elías, pero dice que era un hombre fuerte, que era un hombre duro, pero también tenía un corazón hermoso, tenía un corazón bien compasivo. Y él se estaba compadeciendo de la viuda, pero él tenía que obedecer a Dios, tenía que hacer la voluntad de Dios. Y entonces esta mujer está en necesidad y él dice, pero no temas, como que dice, tranquila, tranquila, que algo grande va a pasar, algo grande va a hacer Dios. Dios va a transformar tu vida. Lo primero que estaba haciendo Dios era transformando la vida de ella, haciendo que sus ojos miraran hacia arriba, que es lo primero que Dios nos pide a nosotros, mirar hacia arriba. Hoy Dios le dice a usted, oiga bien, y me dice a mí en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Ya yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, ¿qué dice? No tengas ¿qué? Miedo. Le estaba diciendo Elías, no tengas miedo. Dame el puñadito, no tengas miedo que algo grande viene para ti. Se sienten pisadas fuertes en el camino para que la bendición llegue a nuestra vida en este tiempo. Dios está mostrando que sus pisadas son fuertes y poderosas para levantar a su pueblo en este tiempo. Aunque la crisis haya arreciado en nuestro país, Dios va a hacer cosas grandes con todos los hijos de Él, con el remanente del pueblo de Dios. Luego de que Elías le dio todas estas órdenes, esta mujer simplemente obedeció las órdenes y las instrucciones que le dio el profeta. Aquí lo dice en el versículo 14 que lo acabamos de leer, ¿verdad? Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. La promesa, ahí está la promesa, y ella creyó en la promesa. Y dijo, ¿sabe qué? Toma, profeta, todo lo que tengo es para ti. ¿Sabe? Aquí le estaba garantizando con esa promesa a ella que no se iba a quedar sin provisión, que Dios había abierto los cielos para ella. Y esto muestra por qué Elías pudo hacer una petición tan atrevida a esta mujer, porque ella se atrevió, era atrevida. Cuando me refiero a atrevida es que fue bien firme, bien fuerte, quitarle lo poquito que tenía la mujer, pero porque él sabía que ya la promesa estaba para esta mujer. Ya sabía que Dios la iba a bendecir grandemente. Y él le pidió a la viuda que pusiera toda su confianza en Dios, porque en Dios hay respuesta a cada una de las promesas que Dios nos ha hecho. Que te quede claro que si hay una promesa tuya y tú trabajas en tu promesa como esta mujer trabajó, buscó la leña, cogió la harina, la amasó, la puso a cocer y se la dio al profeta. Tenemos que trabajar en el milagro, tenemos que trabajar en la promesa para poder recibir el milagro. Si tú quieres un milagro, quita el miedo que hay en tu corazón y lánzate a cumplir con la palabra que Dios te dio. Y tercero, un milagro se recibe cuando empiezas a creer en Él. Si usted no cree en Dios, nunca va a recibir milagro. Primera de Reyes 17, versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite del amasijo menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. ¿Por qué no menguó? ¿Por qué? Porque dice aquí la Escritura que la fe de esta viuda aumentó. Cuando aumentó la fe, aumentó la confianza en Dios, creyó más en Dios y le permitió negarse a sí misma, dice aquí la Escritura, para depender de la promesa de Dios. Cuando yo tengo una promesa de Dios, me tengo que negar a mí misma, porque es que la razón no me deja ver la gloria de Dios. Entonces yo me tengo que negar a mí misma para poder ver la gloria de Dios en mi vida. Fue un milagro bien poderoso en el reino de la gracia. Porque el reino de la gracia llegó hasta donde esta mujer, ¿sabe? Aún aumentó la comida de ella, tuvo la comida que nunca en su vida había tenido. Esa mujer la tuvo. ¿Por qué? Porque obedeció las instrucciones y permitió que su fe fuera de aumento en aumento, como la aurora, ¿sabe? Esa fue la providencia de Dios. Ella vio la providencia de Dios en el cumplimiento. ¿De qué? De la promesa de que no iba a escasear la harina
ni el aceite. Ella lo estaba viendo. Además, mira lo que dice, que las promesas son solamente para los que creen. Solamente, miren, no digo yo, lo vamos a leer en Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Al que cree, todo, pero todo le es posible, hermano. Entonces, qué bueno que esta mujer se pudo gozar entregando la provisión que tenía. ¿Por qué? Porque vio más adelante que Dios le proveyó abundantemente a ella. Mira, una comida fue lo que ella entregó, dice aquí la escritura, y se la dio al profeta, y ella se le fue multiplicado esa provisión que entregó. No tengas temor, mira lo que dice Salmo 37:19. Tener comida, usted tiene comida por el favor de Dios en su vida. Yo tengo comida por el favor de Dios en nuestra vida. Él es el que nos abre los cielos para bendecirnos, hermanos. Mira, yo quiero decirle que el camino, hermano, de Dios muchas veces difiere del nuestro, pero tenemos que creer en los caminos de Dios. ¿Qué dice la Biblia? No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Nunca seremos, hermano, maltratados en el mal tiempo. Al contrario, dice que en el mal tiempo Dios saciará nuestra vida, nuestra alacena no escaseará el alimento, porque Dios llevará la provisión. Pero también dice que usted debe honrar la gloria de Dios, debe vivir bajo la gloria de Dios en 1 Corintios 1, del 27 al 31. Que Dios nos muestra lo poderoso que es nuestro Dios para cada uno de nosotros. Entonces, cuando comprendemos que a un Dios en la escasez, es ahí cuando comprendemos que a un Dios en la escasez de nosotros, Él nos puede bendecir abundantemente. Amén. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Esa bendición no era para que ella se gloriara, era para que se gloriara en el Señor, porque Él era el que había llevado la provisión a su casa. Y de lo más vil y menospreciado, las viudas eran menospreciadas en esa época, porque era un mundo machista lo que había en ese tiempo. Y por eso Dios quiso mostrar que aún en medio de un mundo machista, aún en medio de la escasez, aún en medio de que sea viuda, Dios era el sustento para ella y para su hijo. La bendición de la viuda llegó cuando ella creyó y obedeció a la palabra del profeta. Si usted no cree y obedece la palabra que Dios pone a través del profeta, usted nunca va a recibir la provisión ni la bendición que usted está esperando. Pero usted puede escuchar, usted puede creer, usted puede obedecer la palabra que Dios le ha dado hasta el día de hoy. Si usted lo contesta así, entonces usted sí va a poder recibir la bendición que por tanto tiempo usted ha esperado de parte de Dios en su vida personal. Y es probable, hermano, que usted en este tiempo le haya cerrado muchas puertas a Dios de la bendición, y por eso no ha llegado la bendición a tu vida. Abre la puerta de tu vida, de tu alma, de tu ser, llenándote de fe y obediencia, para que la bendición pueda entrar a tu casa, a tu vida y a tu familia. Hoy le damos gracias a Dios por este mensaje que haya tocado el corazón de todos los que han escuchado esta palabra preciosa en el nombre de Jesús. Amén y amén.